¡Miren el helicóptero! ¡Mamut se mueve! ¡Estoy tratando de atacar! ¡No, estoy yendo! Venga, vamos a meternos de lleno en una historia alucinante. La de una criatura que está, a medio camino entre el mito, la ciencia y, desde luego, un misterio gigantesco. ¿Qué pasaría si el mamut lanudo nunca se hubiera extinguido? Parece una locura, ¿verdad? Pues esta pregunta es el punto de partida de todo. Ha dado pie a leyendas, a historias y, ojo, hasta a misiones secretas de gobiernos. Y no estamos hablando de cuentos para no dormir. La cosa fue tan en serio que el mismísimo gobierno soviético llegó a organizar expediciones secretas con una única misión, casi imposible: capturar un mamut vivo. Así como suene. Vale, pero ¿de dónde sale una idea tan descabellada? ¿Cómo se les ocurre? Para entenderlo hay que viajar bastante atrás en el tiempo. Mucho antes de que la ciencia supiera de su existencia, los pueblos nativos de Siberia ya hablaban de ellos. Contaban leyendas sobre unas criaturas enormes que vivían bajo tierra, los Mamotowakost, los habitantes del subsuelo. Y no era pura fantasía. De vez en cuando, la tierra helada les devolvía sus colmillos. Y aquí es donde el mito empieza a tocar la realidad. Fijaos, durante siglos, las caravanas mongolas comerciaban con un marfil misterioso que venía del Gran Norte. Hablamos de una cantidad brutal, más de 100.000 colmillos, pero la clave llega en 1709. Tras una batalla, unos prisioneros suecos son exiliados a Siberia, y uno de ellos, un tal Strahlenberg, envía a Europa un dibujo muy extraño que despierta la curiosidad de todos los científicos. Así que tenemos leyendas, colmillos, un dibujo, un montón de piezas sueltas. Vamos a ver ahora cómo la ciencia empezó a unirlas para resolver el puzzle. El camino fue poco a poco. Primero, en San Petersburgo aparecen unos esqueletos incompletos de un bicho parecido a un elefante gigante. Los científicos no sabían qué pensar. Luego, un médico alemán, Messerschmitt, informa de que esas criaturas tenían un pelo larguísimo, como de cabra. El gran salto llega en 1779. Un aventurero, Shumashov, se topa con un cadáver perfectamente conservado. Y con los dibujos detallados de ese hallazgo se confirma: era un antepasado del elefante preservado en el hielo. Y llegamos a una fecha clave: 1806. En San Petersburgo se monta y se exhibe el primer esqueleto completo. Ahí, en ese momento, el mito se convirtió en una realidad de hueso. Una realidad que todo el mundo podía ir a ver. Perfecto, ya sabemos que existió. Ahora la pregunta era, ¿cómo era exactamente este gigante de la estepa? Los científicos por fin podían empezar a reconstruir su perfil. Si lo comparamos con un elefante actual, las diferencias saltan a la vista. El mamut lanudo podía medir hasta 4 metros de alto, como un elefante africano, sí, pero sus colmillos eran larguísimos, hasta 5 metros y muy curvados. Y lo más obvio, claro, ese pelaje espeso y unas orejas pequeñitas para no perder calor. El elefante africano, en cambio, tiene la piel casi sin pelo y unas orejas enormes para refrescarse. Estaba claro que el mamut era una máquina diseñada para sobrevivir en un mundo helado. Es que estaba perfectamente adaptado. Tenía un abrigo de lana con pelos de más de 1 metro de largo, imagínate. Debajo una capa de grasa de 10 centímetros para aislarse del frío. Sus patas eran súper potentes, con 4 dedos, perfectas para no hundirse en terrenos pantanosos. Comía de todo: hierbas, hojas de álamo, de abedul, un apetito voraz. Y claro, convivió con nuestros antepasados, que no solo lo cazaban, sino que también lo pintaban en las paredes de sus cuevas. A ver, esta criatura dominó el planeta durante medio millón de años. Y de repente, hace unos 10.000 años, ¡puf!, desaparece, se esfuma. Y nos deja con un caso sin resolver, un misterio enorme. La gran pregunta es, ¿qué pudo acabar con ellos de una forma tan rápida? La ciencia maneja varias ideas, claro, pero muchas de las pruebas apuntan a que fue algo súbito, catastrófico. Sobre la mesa hay varias teorías. Una es la caza humana. Sabemos que los cazaban, hay trampas, hay pinturas rupestres. Tiene sentido. Otra, el cambio climático. Se acaba la edad de hielo, su hábitat cambia por completo, también lógico. Pero hay una tercera opción, la de un cataclismo súbito, y esta se apoya en una prueba muy extraña. Los cuerpos que se han encontrado están perfectamente conservados, con la comida aún sin digerir en el estómago. Pensemos en esto. El mamut de Berezovka, por ejemplo, murió de repente mientras estaba comiendo ranúnculos de primavera. Un animal que se siente en peligro de muerte no se para a comer tranquilamente. Y sin embargo, ahí están, congelados con su último bocado en la boca. Es una pista de que lo que fuera que pasó fue increíblemente rápido.
es que, para congelar de forma instantánea a un animal de ese tamaño, los cálculos dicen que se necesitaría una temperatura de unos 150 grados bajo cero, menos 150, una cifra que sepamos nunca se ha registrado en la Tierra. Es un auténtico rompecabezas para la ciencia. Y todo este misterio nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. ¿Y si no se extinguieron todos? ¿Y si algunos lograron sobrevivir retirándose a los lugares más inaccesibles del mundo? ¿Es posible que aún quede algún secreto en el norte? Pues, por increíble que parezca, la historia no acaba con su supuesta extinción. Hay crónicas del siglo XVI que hablan de un gran elefante peludo en el reino de Sibir. Lo describen como una auténtica montaña de carne. Y no es algo aislado. El rastro o los supuestos avistamientos continúan, desde esas crónicas del siglo XVI, pasando por relatos de cazadores yakutos ya en 1925, hasta las famosas expediciones soviéticas del siglo XX que iban precisamente a buscarlos. El rastro nunca se enfría del todo. Lo de los cazadores yakutos en 1925 es alucinante. Contaron que encontraron unas huellas gigantescas, de 60 centímetros de largo, y que había ramas de árboles rotas a 3 metros de altura. Algo muy grande había pasado por allí no hacía tanto. Así que, al final, la pregunta queda abierta. La naturaleza, desde luego, todavía no nos ha revelado todos sus secretos. ¿Podría ser el mamut uno de ellos? Es una posibilidad que sigue ahí, alimentando el misterio.